¿Podemos tener las sobras de la comida, señor?, preguntó una mujer sencilla. El millonario la miró y se quedó inmóvil. A veces la salvación lleva en la forma más inesperada, en la figura de una joven con un bebé, pidiendo las sobras de una cena en un restaurante de élite. Esta es la historia de cómo una sola pregunta, ¿puedo llevarme lo que no va a comer?, cambió para siempre la vida de dos personas. La de un hombre que durante 10 años se escondió del dolor tras los muros de la riqueza, y la de una joven que lo perdió todo, pero no perdió la capacidad de amar, y de cómo las verdaderas familias se crean no con lazos de sangre, sino con la decisión diaria de cuidarse mutuamente. Antes de comenzar el relato, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. La silla vacía frente a John Maxwell era como una herida abierta que no cicatrizaba desde hacía 10 años. Cada noche se sentaba en el restaurante Le Pavón en la misma mesa junto a la ventana, pedía una cena para dos y no tocaba la comida. Los camareros hacía tiempo que se habían acostumbrado a las rarezas del rico cliente y retiraban en silencio los platos intactos. Aquella velada no era diferente de cientos de otras. Afuera lloviznaba la lluvia de octubre, convirtiendo las luces de la ciudad en manchas borrosas. John miraba su reflejo en el cristal, un hombre de 48 años con sienes prematuramente encanecidas y ojos cansados. El dueño de un imperio tecnológico valorado en cientos de millones de dólares, que no podía comprar lo único que realmente deseaba, la posibilidad de regresar el tiempo. 10 años atrás, en esa misma mesa se sentaba Lillian, su esposa, riéndose de sus bromas y planeando el fin de semana con su hijo de 3 años, Caleb. Ahora, en lugar de su voz, solo quedaba el silencio del caro restaurante y el golpeteo de la lluvia contra el vidrio. Señor, ¿podría darme lo que no va a comer? La voz era baja, insegura. John levantó la vista y vio a una muchacha de unos 19 años con un bebé en brazos. Llevaba un abrigo fino y gastado, unas zapatillas viejas, el pelo mojado por la lluvia. En sus brazos dormía un niño de 8 meses, envuelto en una manta raída. Los camareros ya se acercaban, dispuestos a acompañar amablemente, pero con firmeza, a los inesperados visitantes hacia la salida. Pero algo en los ojos de la joven detuvo a John. No era desesperación ni súplica de lástima, más bien una tranquila esperanza mezclada con resignación ante la posible negativa. Por supuesto, dijo él, apartando el plato con el filete intacto y la guarnición. Llévelo. La joven se acercó con cuidado. John notó cómo se esforzaba en mantenerse erguida a pesar del cansancio, cómo sostenía con ternura la cabeza del niño. Gracias, susurró ella, envolviendo la comida en un pañuelo limpio que sacó de su bolso. Es muy importante. ¿Cómo se llama?, preguntó John, sorprendiéndose a sí mismo. Emily, respondió la joven. Y él es Noah. El bebé despertó con el sonido de las voces y empezó a quejarse suavemente. Emily sacó de su bolso una pequeña cuchara de plástico y comenzó a darle de comer con cuidado, ablandando los trozos de comida. Sus movimientos eran tan tiernos, tan pacientes, que John sintió una extraña opresión en el pecho. ¿Tiene hambre?, preguntó él. Sí, admitió Emily. Hoy ha sido un día difícil. John observaba cómo alimentaba al niño. Sin prisa, sin irritación, solo con infinita paciencia materna. Noah comió unas cuantas cucharadas y soltó un ronroneo de satisfacción. ¿Y usted no va a comer?, preguntó John. Después, respondió evasiva Emily. Primero Noah. John comprendió que la comida solo alcanzaba para el bebé. Llamó al camarero. Tráigame otra cena y comida para niños, si tienen. No, no hace falta, protestó rápidamente Emily. Yo no lo pedí. Lo sé, la interrumpió John, pero igual. No podía explicar lo que estaba ocurriendo en su interior. Durante 10 años no había sentido más que vacío, y ahora algo se agitaba en lo profundo de su alma. Una chispa diminuta atravesando la coraza de la indiferencia. Mientras preparaban el pedido, Emily contó su historia. Estudiaba para ser enfermera, quedó embarazada en el segundo curso.
El padre del niño desapareció en cuanto supo del embarazo. Sus padres la repudiaron, creyendo que había deshonrado a la familia. Tuvo que abandonar los estudios y buscar trabajo, pero con un bebé en brazos resultaba casi imposible. ¿Dónde viven?, preguntó John. Tenemos un sitio, respondió evasiva Emily. ¿Qué sitio? Uno temporal. Apretó más fuerte a Noah contra su pecho. Nos las arreglamos. El camarero trajo una cena caliente. Emily comía despacio, en pequeñas porciones, tratando de alargar el momento. John notó que no tocaba la carne, solo las verduras y el pan. ¿Y la carne?, preguntó él. Soy vegetariana, mintió Emily. John comprendió que estaba guardando lo más nutritivo para después, para comer al día siguiente o al otro. Escuche, dijo él, puedo ayudarla. Encontrarle un trabajo, un lugar donde vivir. No, respondió Emily con firmeza. Gracias por la cena, pero dinero no aceptaré. ¿Por qué? Porque no quiero deber nada. Saldremos adelante por nosotros mismos. En su voz estaba la misma dignidad que John recordaba en Lillian. Su esposa tampoco aceptaba nunca la ayuda como algo debido. Siempre buscaba devolver el bien con bien. Si no es dinero, propuso él, al menos ayuda, comida, un lugar cálido para dormir. Solo necesito un día, dijo Emily en voz baja. Un día en que Noah esté abrigado, alimentado y a salvo. Para saber que puede ser feliz. Esas palabras golpearon a John como un rayo. Recordó cómo él mismo había pedido al destino solo un día más para ver crecer a Caleb, para escuchar la risa de Lillian. Pero nunca lo tuvo. Debo irme, dijo Emily, envolviendo las sobras. Gracias por todo. Se levantó, acomodó la manta de Noah y se dirigió a la salida. John la observó mientras su delgada figura se desvanecía entre la multitud tras el cristal. Algo lo impulsó a levantarse y seguirla. En la calle la lluvia arreciaba. John vio cómo Emily avanzaba rápido por la acera, cubriendo al bebé con el abrigo. Él la siguió a cierta distancia, sin saber por qué lo hacía. Emily dobló por un callejón y se detuvo junto a un coche viejo y destartalado, un Honda con el parachoques oxidado. Abrió con cuidado la puerta trasera y se metió dentro con Noah. John se quedó inmóvil en la sombra del edificio. Así que ahí vivían, en un coche, en la calle, bajo la lluvia. Vio cómo dentro se encendía una luz tenue, seguramente una linterna de pilas. Por la ventanilla entreabierta llegaba la voz suave de Emily. Cantaba una canción de cuna mientras acunaba a su hijo. La voz era clara, tierna, llena de amor, a pesar de todas las privaciones. Duerme, mi pequeño, cierra los ojos, que el sueño se lleve todas las penas. Mañana saldrá el sol para nosotros. John estaba bajo la lluvia y lloraba por primera vez en 10 años. Lloraba de dolor, de compasión, y de algo más que no sabía nombrar. Esa joven lo había perdido todo, familia, hogar, futuro. Pero no había perdido la capacidad de amar, de esperar, de cantar nanas. Y él, teniendo todo lo que el dinero podía comprar, había perdido la capacidad de sentir. Emily se quedó en silencio en el coche. Seguramente se habían quedado dormidos. John caminó lentamente hacia su Bentley, aparcado a una manzana de allí. Su mente era un caos de pensamientos. No podía simplemente irse y olvidar. Algo había cambiado en él en esa hora. Los muros que había construido alrededor de su corazón durante 10 años mostraban la primera grieta, y por esa grieta se filtraba la luz. Al día siguiente, John no pudo concentrarse en el trabajo. Las reuniones con inversores, las presentaciones de nuevos proyectos, los informes, todo le parecía sin sentido. En su cabeza resonaba la nana que Emily había cantado bajo la lluvia en aquel coche destartalado. Por la tarde volvió al callejón. El Honda estaba en el mismo sitio. Dentro brillaba una luz tenue. Se escuchaban los llantos de un niño y la voz calmante de su madre. John esperó a que se durmieran y luego se acercó en silencio al coche. En el capó dejó una bolsa con comida para bebés, pañales y un termo con sopa caliente. Se marchó sin esperar al amanecer.
Por la mañana la bolsa ya no estaba, lo que significaba que Emily la había encontrado. Así comenzó un extraño vínculo invisible. Cada tarde John iba al callejón, esperaba a que se durmieran y dejaba algo necesario: leche de fórmula, ropa de abrigo para Noah, comida para Emily, a veces una flor, solo para mostrarles que alguien pensaba en ellos. La primera semana Emily tenía miedo. Recogía las cosas con cautela, miraba a su alrededor, buscaba al benefactor desconocido. Pero poco a poco el miedo se convirtió en una tímida esperanza. John observaba cómo cambiaba su vida. Noah parecía más sano, sus mejillas se volvían sonrosadas, sonreía más a menudo. Emily dejó de parecer agotada. Sus movimientos ganaron confianza. A las 2 semanas dejó una nota en la ventana del coche. Gracias. No sé quién es usted, pero nos ha salvado. Emily. John no respondió, pero guardó la nota. Era el primer agradecimiento que recibía en 10 años. Comenzó a estudiar su rutina. Emily salía cada día a buscar trabajo. Él la veía salir por la mañana con su único vestido decente, dejando a Noah en el coche. Casi siempre volvía desanimada. Con un bebé en brazos, pocos aceptaban contratarla. John contrató a un detective privado para saber más de su pasado. Descubrió que Emily realmente estudiaba enfermería, era excelente alumna y soñaba con trabajar en un hospital infantil. Sus padres, maestros de un pequeño pueblo, eran muy religiosos y estrictos. Cuando quedó embarazada, le dieron un ultimátum: o daba al niño en adopción, o no volvía a pisar la casa. Emily eligió a su hijo. John comprendió que esa joven había sacrificado todo por la maternidad, igual que Lillian, en su momento, sacrificó su carrera por la familia. Una noche vio a Emily llorando en el coche, abrazando a Noah. El pequeño lloriqueaba, se notaba que se sentía mal. John no pudo contenerse, se acercó y llamó a la ventana. Emily, soy yo, dijo. El que deja las cosas. ¿Qué le pasa a Noah? Ella lo miró asustada, reconociendo al hombre del restaurante. ¿Es usted? Susurró. Tiene fiebre, ya van 2 días, y no sé qué hacer. Su voz temblaba. En la clínica no lo atienden sin seguro, y no tengo dinero para un médico privado. Conozco a un buen pediatra, respondió John. El doctor Harris. Aceptará venir aquí. Pero no podré pagarle. No es necesario. Permítame ayudarla. 1 hora después llevó el médico al callejón. El doctor Harris revisó a Noah allí mismo, con la luz de una linterna. No es nada grave, dijo tranquilizándolos. Un resfriado, pero necesita calor, reposo y la medicación adecuada. Recetó medicamentos y dio consejos de cuidado. John pagó todo, pidiendo al doctor que no dijera quién lo había contratado. ¿Por qué hace esto?, preguntó Emily cuando el médico se fue. John guardó silencio un momento antes de responder. Yo tuve una familia, dijo al fin. Mi esposa y mi hijo. Murieron hace 10 años. Desde entonces vivo como un robot. Trabajo, como, duermo, pero no siento nada. ¿Y ahora siente? Sí. Por primera vez en 10 años. Y es gracias a ti y a Noah. Emily rozó con cuidado su mano. Lo siento mucho. Por su familia. Gracias. John miró al niño dormido en sus brazos. ¿Sabe lo más extraño? Creí que los estaba ayudando, pero en realidad ustedes me ayudan a mí. Me recordaron lo que significa vivir. Vivir de verdad, no solo existir. Noah gimió en sueños y Emily empezó a tararear una nana, la misma que había cantado la primera noche bajo la lluvia. John cerró los ojos y, por primera vez en muchos años, sintió algo parecido a la paz. Emily, dijo, quiero alquilarte un apartamento. Pequeño, pero con calefacción, agua caliente y una cama de verdad para Noah. No puedo aceptar un regalo así. No es un regalo, es un alquiler. Tú pagarás cuando encuentres trabajo. Mientras tanto, vivirás allí sin costo. ¿Y si no encuentro trabajo? Lo encontrarás, estoy seguro. Tienes algo que no se compra con dinero, un buen corazón y una voluntad fuerte.
Emily lloraba en silencio, intentando no despertar a su hijo. ¿Por qué es tan bueno conmigo?, preguntó entre lágrimas. Porque me recordaste quién era yo antes de perderlo todo. Y ahora entiendo que no lo perdí todo. Aún queda algo humano en mí, y eso también importa. El apartamento era pequeño pero acogedor, de una sola habitación, en el segundo piso de una casa antigua en un barrio tranquilo. Emily se mudó allí una semana después de aquella conversación con John, todavía sin creérselo del todo. Noah tenía por fin una cuna de verdad. Ella, un sofá y una mesa, agua caliente, calefacción, un frigorífico lleno de comida, un paraíso después de meses viviendo en un coche. John venía cada día, discretamente, solo para saber cómo estaban, para llevar algo que hiciera falta. Poco a poco se acostumbraron a su presencia. Noah extendía sus manitas hacia él, y Emily dejó de ponerse tensa cuando aparecía. Encontré trabajo, le dijo una tarde. En una clínica privada, como enfermera en el turno de noche. Es maravilloso, respondió John con alegría. ¿Y quién cuidará de Noah? La vecina aceptó. La señora Parker, una jubilada. Le encantan los niños. John veía cómo Emily florecía. El trabajo le daba no solo dinero, sino también confianza en sí misma. Volvía a sentirse necesaria, útil. Y Noah también cambiaba. El bebé de 8 meses comenzó a gatear, balbucear y reír. Tenía mejillas redondas, ojos brillantes. Se lanzaba al mundo con la curiosidad propia de un niño. John se descubrió a sí mismo esperando con ansia sus encuentros con ellos. Después del trabajo ya no iba a su mansión vacía, sino a ese pequeño apartamento donde lo recibían sonrisas y calor. Pero en noviembre sucedió lo que todos temían. John estaba en la oficina en una reunión vespertina cuando recibió un mensaje de Emily. Noah está enfermo. Muy mal. No sé qué hacer. Ayúdame. Se disculpó con sus colegas y corrió a la clínica. Emily lo esperaba en el pasillo, pálida, con los ojos enrojecidos por el llanto, sosteniendo en brazos a un Noah débil. ¿Qué pasó?, preguntó John. Tiene fiebre de 39,5 y respira con dificultad. En admisión me dijeron que sin seguro no lo atenderán, solo si hay peligro de muerte. Pero yo veo que está muy mal. John miró a Noah. El pequeño realmente se veía enfermo, ardía de fiebre, estaba decaído, respiraba con rapidez. ¿Dónde está el director médico?, preguntó John a la enfermera de recepción. El doctor Stevens solo atiende a pacientes asegurados, respondió con indiferencia. Llámelo. Dígale que John Maxwell quiere hablar con él. El nombre tuvo un efecto mágico. 5 minutos después apareció el director, un hombre de mediana edad con bata blanca. Señor Maxwell, se sorprendió. ¿Qué lo trae a nuestra clínica? Este niño, John señaló a Noah, necesita ayuda inmediata. Yo pagaré todo el tratamiento. Por supuesto, señor Maxwell, de inmediato. Se llevaron a Noah a una sala, lo conectaron a los equipos y le hicieron análisis. El diagnóstico resultó grave, neumonía. Sin tratamiento podía desarrollarse insuficiencia respiratoria. Es bueno que lo hayan traído a tiempo, dijo el médico. Unas horas más y habría sido tarde. Emily lloraba de alivio y gratitud. John la abrazó. Por primera vez en 10 años abrazaba a alguien sin sentir culpa por la memoria de Lillian. Pasaron toda la noche en el hospital. Noah dormía conectado al suero, su respiración poco a poco se estabilizaba. Emily cabeceaba en una silla junto a la cuna, y John simplemente los miraba. Algo terminó de romperse dentro de él aquella noche. Los muros que había construido alrededor de su corazón se derrumbaron por completo. Comprendió que amaba a ese niño y a esa mujer, no como sustitutos de la familia perdida, sino como una nueva familia. John, susurró Emily al despertar de madrugada. Gracias, si no fuera por usted. SHHH, le tomó la mano. Todo está bien. ¿Noah se pondrá mejor? Yo temía tanto perderlo, confesó ella. Es todo lo que tengo. No todo, dijo John en voz baja.
También me tienes a mí. Ella lo miró sorprendida. Emily, continuó, no sé qué está pasando entre nosotros, pero sí sé que no quiero perderlos. Ni a ti ni a Noah. Mi esposa y mi hijo siempre estarán en mi corazón, pero eso no significa que no haya lugar para alguien más. Al mediodía la fiebre de Noah había bajado. Despertó, sonrió y extendió los brazos hacia John. Él tomó al pequeño en brazos y en ese instante comprendió que, pasara lo que pasara, ya no podría vivir sin ellos. La fotografía apareció en Internet 3 días después del alta de Noah. John Maxwell, el conocido millonario y viudo, saliendo de la clínica con un bebé en brazos junto a una joven. El pie de foto era sugestivo, el magnate tecnológico y su nueva familia. En una hora la imagen recorrió todas las redes sociales. Los comentarios eran crueles. El viejo rico se compró una jovencita. No se habían enfriado los huesos de la esposa y ya se está divirtiendo. Emily leyó todo eso y se encerró en el apartamento, negándose a salir. Lloraba mientras alimentaba a Noah y repetía que había arruinado todo. Por mi culpa su reputación se verá afectada, le dijo a John por teléfono. La gente piensa que lo estoy usando. No me importa lo que piense la gente, respondió John. Lo único que importa es lo que pensamos nosotros. Pero puede dañar su negocio, y yo no quiero ser la causa de sus problemas. John comprendió que el silencio solo empeoraría la situación. Los rumores crecerían como una bola de nieve. Había que contar la verdad. Acordó una entrevista con la popular presentadora Sarah Connors. El programa iba en directo. Millones lo veían cada noche. Señor Maxwell, comenzó la periodista. Internet estalló con fotos suyas junto a una joven y un bebé. ¿Puede comentar su relación? Por supuesto. John parecía tranquilo, pero Emily, que miraba la emisión en casa, notaba la tensión en sus ojos. Hace 10 años perdí a mi esposa y a mi hijo de 3 años en un accidente de coche. Desde entonces estuve muerto por dentro. ¿Y qué cambió? Hace un mes, en un restaurante, se me acercó una chica con un bebé, Emily. Me pidió las sobras de mi cena, no para ella, sino para su hijo hambriento. En ese momento algo despertó en mí. ¿Se refiere a sentimientos románticos? No, John negó con la cabeza. Me refiero a la capacidad de sentir en general. Verá, Emily es una madre soltera que lo perdió todo, pero no perdió la capacidad de amar. Vive por su hijo. Y cuando vi su maternidad, recordé lo que significa estar vivo. ¿Pero usted la ayuda económicamente? Sí. Le alquilo un apartamento, cubro gastos médicos, compro comida. ¿Y sabe por qué? Porque ellos me salvaron a mí. ¿En qué sentido? John guardó silencio unos segundos, buscando las palabras. Durante 10 años existí, pero no viví. Trabajaba como un robot, comía sin apetito, dormía sin sueños. Y entonces vi a una joven de 19 años con un bebé en brazos encontrar fuerzas para sonreír a pesar de todo. Vi cómo cantaba nanas en un coche destrozado bajo la lluvia, cómo sacrificaba su último bocado por su hijo. ¿Y eso lo cambió? Me enseñó a sentir otra vez. El miedo por un niño ajeno cuando enferma, la alegría cuando sonríe, el orgullo cuando su madre consigue trabajo. Yo creí que esas emociones habían muerto con mi familia. Sarah Connors lo escuchaba atenta. En el estudio reinaba el silencio. Pero algunos suponen que entre ustedes hay un vínculo romántico. Entre nosotros hay un vínculo, sí, pero no como piensan las malas lenguas. Es el vínculo de 2 personas que se ayudan mutuamente a sanar. Emily me ayudó a recordar lo que significa vivir, y yo la ayudé a creer que en el mundo todavía existen personas buenas. ¿Y qué quiere decirles a quienes condenan su relación? Preguntó la presentadora. John miró directamente a la cámara. Quiero decir, no se apresuren a juzgar sin conocer toda la verdad. Emily es una de las mujeres más honestas y fuertes que conozco. Rechazó el dinero, una vida fácil, todo lo que podría haber comprometido su dignidad. Aceptó únicamente lo necesario para su hijo. Y si eso la hace interesada, entonces no entiendo la naturaleza humana.
¿Y qué será lo siguiente?, preguntó la presentadora. Lo siguiente es que seguiré ayudándoles todo el tiempo que sea necesario, porque ahora son mi familia. No biológica, sino una familia elegida. Y eso no es menos importante. Después de la emisión, la reacción fue inesperada. La mayoría de los comentarios se volvieron de apoyo. Qué hermosa historia de amor, no romántica, sino humana. Ojalá cada niño tuviera un protector así. Emily lloraba al ver la entrevista. ¿Por qué hizo esto?, preguntó cuando John fue a visitarlos. Porque quiero que el mundo sepa la verdad sobre lo maravillosa que eres y que estoy orgulloso de ser parte de tu vida. Noah gateaba por la alfombra, balbuceando alegremente en su propio idioma. Llegó hasta John, se aferró a sus pantalones y alzó sus manitas con insistencia. Parece que quiere que lo cargues, sonrió Emily. John tomó al pequeño en brazos. Noah lo abrazó del cuello con sus bracitos y ronroneó satisfecho. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, dijo John. Durante 10 años temí que, si volvía a amar, traicionaría la memoria de mi esposa y mi hijo. Y ahora entiendo, el amor no se divide, solo se multiplica. Un año después, sus vidas cambiaron por completo. Emily trabajaba como enfermera en un hospital infantil. La habían contratado después de que su historia saliera en televisión. Noah iba a la guardería, crecía sano y feliz. Y John había aprendido a ser no solo benefactor, sino parte de una familia. La primera señal de cambio fue una carta de la madre de Emily. Breve, formal, pero significativa. Querida Emily, hemos reflexionado mucho con tu padre y quisiéramos ver a nuestro nieto, si no te opones. Mamá, no sé qué hacer, confesó Emily a John. Por un lado, quiero que Noah conozca a sus abuelos. Por otro, temo que vuelvan a rechazarme. ¿Y qué siente tu corazón? Que debo intentarlo por Noah. Fueron al pueblo natal de Emily aquel fin de semana. John se quedó en un hotel, sin querer complicar una reunión ya de por sí tensa con su presencia. El encuentro fue difícil. Sus padres, estrictos y conservadores, aceptaban con dificultad la nueva realidad. Pero Noah derritió sus corazones. El pequeño, de 1 año y medio, balbuceaba alegre, se estiraba hacia su abuela, reía jugando con el abuelo. «Se parece a ti cuando tenía su edad», dijo la madre de Emily mientras lo mecía en brazos. «Mamá», preguntó Emily en voz baja, «¿me has perdonado?» «Comprendimos que estábamos equivocados», respondió su padre. «Elegiste la maternidad y nosotros te castigamos por ello. Perdónanos». La reconciliación fue lenta, cautelosa, pero sincera. Los padres aceptaron visitarlos, conocer a John y escuchar la historia completa. En primavera ocurrió lo que todos esperaban, aunque nadie se atrevía a decirlo. John le pidió matrimonio. No en un restaurante, ni de rodillas con un anillo, sino en casa, mientras acostaban a Noah. El niño se había dormido en sus brazos y John dijo en voz baja: «Emily, ¿quieres casarte conmigo? ¿De verdad lo deseas o crees que debes hacerlo?», preguntó ella. «Lo deseo mucho. Te amo y amo a Noah como a un hijo propio». «Y yo te amo a ti», confesó ella. «No por la ayuda ni por el dinero, sino por quién eres. Entonces cásate conmigo». «Sí», sonrió Emily. «Claro que sí». Noah despertó con susurros, miró a los adultos abrazados y aplaudió feliz. «Parece que lo aprueba», rió John. «Papá», dijo de repente Noah, extendiendo los brazos hacia John. Fue su primera palabra, y la más importante en la vida de John. La boda fue sencilla, solo los más cercanos, los padres de Emily, colegas de John, el Dr. Harris, que había tratado a Noah la primera vez. El pequeño, con apenas 2 años, fue testigo con un diminuto traje y gesto solemne. «Yo, John, te tomo a ti, Emily, como esposa», dijo él mirándola a los ojos. «Prometo amarte a ti y a Noah toda la vida, ser el padre que él nunca tuvo, el esposo que mereces y el hombre digno del amor que me dan. Y yo, Emily, te tomo a ti, John, como esposo», respondió ella.
Prometo ser la esposa que te apoyará en la dificultad y compartirá la alegría, la madre que criará a nuestros hijos con amor y la persona que nunca olvidará que nos salvaste. Tú no tomaste mi comida, le susurró John después de la ceremonia, abrazando a su esposa. Me diste todo lo que me faltaba, familia, amor, futuro. Y tú me diste la fe de que la bondad existe, respondió Emily. Mostraron que una verdadera familia no son solo lazos de sangre, sino la decisión de estar juntos cada día. Noah corría entre los invitados, reía y llamaba a todos papá y mamá sin distinguir. John lo miraba y comprendía que ese niño le había enseñado a vivir de nuevo. Por la noche, cuando los invitados se fueron, los tres se sentaron en la sala de su nuevo hogar. Noah dormía en las piernas de John. Emily estaba junto a él. ¿Sabes en qué pienso?, dijo ella. En aquella noche en el restaurante. Si me hubieras pedido y yo hubiera dicho que no, comenzó John. No lo habrías hecho, lo interrumpió ella. Exacto. Algo me decía que ustedes eran mi salvación. ¿Nosotros con Noah? Sí. Tú me enseñaste a sentir otra vez, y él a disfrutar de la vida de nuevo. ¿Y ahora qué? Ahora somos una familia. Una verdadera familia. Y para siempre. Noah abrió los ojitos, los miró y sonrió. ¿Mamá?, dijo. ¿Papá? Sí, pequeño, susurró Emily. Mamá y papá, siempre estaremos contigo. John abrazó con más fuerza a su esposa y a su hijo. 10 años atrás había perdido a su familia y creyó que era el final. Ese día entendió que era solo el inicio de una nueva historia. Una historia que demostraba que el amor no termina con la muerte, sino que continúa en nuevos corazones, nuevos abrazos y nuevas oportunidades de ser feliz. Todo comenzó con una simple petición de comida, y se convirtió en la prueba de que los actos silenciosos de bondad pueden cambiar la vida para siempre.